El río Lerma es la principal fuente de abasto de agua para el lago de Chapala. Nace en el Estado de México, corre y atraviesa varios estados y a lo largo de estos va recogiendo lamentablemente muchas inmundicias que son pues lanzadas, digamos criminalmente, al río Lerma. Hace tiempo pretendió hacerse en el río Santiago, que nace del lago de Chapala, pretendió hacerse una presa, la presa de Arcediano, que iba a juntar aguas limpias del río Verde con aguas sucias del río Santiago. Finalmente, el proyecto de la presa de Arcediano se canceló y no hubo más recursos para hacerlo. De este tema nos va a hablar un investigador que sabe bastante de este tema, el doctor Antonio Gómez Reina, que ha recorrido la cuenca Lerma-Chapala en muchas ocasiones. Aunque una visión muy simple, sin ser técnico, nos dice que la idea sería que al lago de Chapala se le devolviera por lo menos lo que se evapora y se extrae de agua. Esta ecuación no se lleva a cabo. Actualmente algunos estudiosos del tema señalan que esto no sucede y que debido a los acuerdos de distribución de agua en la cuenca Lerma-Chapala, solo se le devuelve al lago un 27% de su almacenamiento promedio, lo que nos refleja un déficit de 5% de volumen promedio. Para dichos estudiosos, esta es la dinámica que ha imperado los últimos 30 años, lo que tiene al lago de Chapala con pérdidas sostenidas de su contenido sin recibir volúmenes de agua parecida al que da. Los técnicos tendrán la palabra en Ruta 44 para que aporten su dosis de información. Tuve la fortuna que el doctor Antonio Gómez Reina me acompañara para hacer una investigación precisamente a lo largo de la cuenca, particularmente de donde nace el río Santiago, y esto nos valió en alguna ocasión algún reconocimiento por esta investigación, pero Gómez Reina es el que sabe bastante este tema. Toño, bienvenido. Carlos, bueno, gracias. Pues la pregunta obligada, ¿estamos abusando de esta fuente, el lago de Chapala, como principal para abastecer a la ciudad o se han dejado de lado otras opciones? Mira, es un problema muy grave lo que viene siendo la sobrepoblación sobre toda la cuenca. Hay que recordar que el río Lerma se origina en las lagunas de Zempoala. Estamos hablando cerca del Nevado de Toluca. Y ahí estas lagunas, pues simple y sencillamente empezaba a verter agua por lluvias, por escurrimientos, y esta agua superficial pues corría como el gran largo, o sea, el gran río que conocemos como el Lerma. Después había un vaso regulador que era el lago de Chapala. Posteriormente se iba al Pacífico. Hace 50 millones de años atrás, pues el lago no iba al Pacífico, sino que formaba una serie de lagos en lo que era hasta el lago de Zapotlán, todo este tipo de lagunas que conocemos como Sayula, etc. Pero en un movimiento tectónico volcánico del volcanismo moderno, se hace un escalón a la altura de Cocotepec y empieza a drenar por lo que viene siendo la barranca. ¿Fue cuando se crea la barranca? Cuando pues la barranca tenía esas características, ¿verdad? Principalmente de erosión hidráulica. La situación es que este gran dren, que es el más grande a nivel nacional, está formado por el Alto Lerma, el Medio Lerma, el Bajo Lerma, el Alto Santiago y el Bajo Santiago y el Pacífico. Técnicamente lo quisieron partir, políticamente dijeron, ahora es la cuenca Lerma, Chapala y Santiago Pacífico. O sea, partiéndolo, sin darse cuenta que es un proceso natural. Este gran potencial hidráulico pues tuvo varias visiones. Una de las visiones del Distrito Federal fue llevarse el agua al Distrito Federal. Entonces perforaron infinidad de pozos, estamos hablando más de 180 pozos en su primera etapa para bombear hacia el Distrito Federal agua. Se hicieron algunos manejos como utilizar explosivos para que saliera más y al revés, fueron bloqueados algunos de ellos. Si estamos hablando de los 60, 70, hablamos de que había una población no arriba de 10, 11 millones de habitantes. Para el año 2000 tenemos más de 18 a 20 millones de habitantes que todos necesitan del caudal, pero llegaba al lago de Chapala, que llegaba a su máximo y derramaba, y al derramar limpiaba todo lo que era el Santiago y lo mandaba hasta el Pacífico, llámese lirio, llámese contaminantes, etc. Es decir, que el lago en algún tiempo desbordaba. Claro, claro, siempre tenemos por ahí en el 52 y en varias etapas en las cuales el agua llegaba a su nivel máximo y empezaba a drenar.
¿Qué sucede? Pues que a la hora de que no llegan los caudales, a la hora que se amañan los procesos políticos para utilizar estos sistemas hídricos, pues simple y sencillamente el lago de Chapala lo empiezan a hacer que empiece a tener problemas. Anterior a eso, cuando estaba el Supremo Gobierno, también era el que secaba el lago, pues eran terrenos para él. Entonces fueron una serie de elementos. Lo que vemos hoy como el lago de Chapala no es ni la quinta parte de lo que era el gran lago de Chapala. ¿Hasta dónde abarcaba entonces? O sea, estamos hablando de todo lo que es la parte de la ciénega. Un ejemplo, hay un lugar que se llama Pajacuarán, que ahora está bastante retirado de ahí. Sí, en Michoacán, y era una isla. O sea, dentro del mismo lago era una isla. Y hay que recordar que era un lago en el cual se podía navegar. Había vapores, estaba el Mexicano, el Águila, etcétera, donde la gente hacía todo su movimiento a través de estos barcos. ¿Comunicaba a las poblaciones ribereñas los barcos? Sí, sí, los barcos eran los que manejaban eso. Había un problema ahí que se llamaba el viento del Mexicano, que tenían que tener cuidado porque llegaba a voltear los grandes barcos que fueran grandes. ahí. Bueno, pues eran barcos, o sea, un barco para un lago interior, o sea, no era un buque. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, todo este proceso ha llevado una serie de elementos, ¿verdad? El evitarle el desarrollo de su flujo natural a través de acuerdos, convenios, etcétera, que muchas veces en las reuniones que asistimos a nivel nacional, en los acuerdos, pues a veces se repartía el agua antes de que supieran cuánto había llovido, o sea, cuánto llovió para saber cómo lo vamos a distribuir. Ah, no, ya tenían derecho de agua unos, entonces había mexicanos de primera y de segunda, los que tenían los títulos de propiedad de uso de agua, claro, y los que no lo teníamos. Y la ley la empiezan a modificar mañosamente porque la ley establece que la agua, o sea, el primer usuario viene siendo para uso urbano. Para uso urbano. Y luego después tenemos el agrícola, tenemos el industrial, etcétera. Pero en este caso, pues empieza a haber una serie de mañas en donde todo lo que vienen siendo nuestros acuerdos de caudales se han ido modificando y más en los últimos 18 años. Muy bien, Toño, vamos a continuar platicando sobre estos errores, estas visiones miopes de las autoridades para disponer del agua, pero tengo que hacer otra pausa. Regreso con una visión de otro académico en torno a este problema.